Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más. Con Lourdes Zubieta. Lo que se planteó en esa rueda de prensa, ahí estaba Silvia Iriondo. Vamos a rescatar también lo que fue las palabras que dio Silvia Iriondo de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Pero bueno, les contaba que aquí frente a Univisión, el exilio cubano en Miami rechazó la venta de Radio Mambí y cuestiona esos supuestos intereses detrás del negocio. Y tengo listo nuestro reportero de Univisión 23 contándonos ahí de frente de la protesta qué fue lo que pasó. A ver, una idea, me encuentro frente a los estudios de Univisión Radio y Televisión, donde se han reunido grupos de exiliados cubanos para protestar frente a nuestros estudios después del anuncio de la venta de 18 estaciones, entre las que se encuentra Radio Mambí, una estación que se convirtió en un ícono de los exiliados cubanos. Quise decir la compra de 18 estaciones, varias de ellas eran de Univisión Radio. La polémica y el descontento se produce porque las dos principales figuras de Latino Media Network que lideran la junta directiva formaran parte de la administración Obama, cuya política de apertura hacia el régimen cubano fue muy criticada o es muy criticada aquí en la Asamblea por la Resistencia, más temprano, que agrupa más de 30 organizaciones de exiliados cubanos y otras de nicaragüenses y venezolanos, se pronunciaron hoy en contra de la venta de Radio Mambí a un grupo de inversionistas que, según dijeron hoy en la conferencia de prensa, representan tendencias políticas liberales y difieren mucho con la línea editorial actual de esa emisora conservadora republicana y en el tema de Cuba opuesta a cualquier apertura con el régimen de La Habana. La vicegobernadora del estado, Yanet Núñez, fue una de las figuras que se opuso, esencialmente porque, asegura ella, el conocido multimillonario y donante demócrata George Soros es uno de los inversionistas detrás de la compra de Mambí. No podemos dejar que ese multimillonario activista dañino, que tiene un historial de financiar causas y candidatos radicales, no podemos dejar que ellos compren nuestras emisoras, las cuales han sido la voz de nuestro exilio. Radio Mambí siempre ha defendido la libertad. Quienes se oponen dicen que Radio Mambí, más que una emisora, y esto más que una transacción comercial, Radio Mambí es un ícono del exilio cubano. Univisión Radio ya ha hecho público un comunicado sobre la venta de estas estaciones, incluyendo Mambí. También pedimos hoy comentarios y reacciones a las dos principales figuras de Latino Media Network, Stephanie Valencia y Jess Morales. Estamos esperando por su respuesta todo sobre este tema. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes se oponen? ¿Quién no? Lo puede encontrar a las 6 de la tarde en nuestro noticiero. Soy Mario Vallejo en vivo frente a los estudios de Univisión. Esta tarde a las 6 regreso con más. Continúe con edición. Bien, ahí estamos escuchando a nuestro compañero Mario Vallejo. Este reportaje completo de esta protesta por la venta de Radio Mambí esta tarde a las 6 de la tarde. Ustedes lo van a poder ver en el noticiero de Univisión. Tengo que hacer una breve pausa a las 4:11 de la tarde. Ya regreso con ustedes. Yo soy Lourdes Zubieta. Hoy va a estar la vicegobernadora de la Florida con nosotros. Y al regreso les voy a colocar lo que fue parte de esa rueda de prensa que se vivió esta mañana a propósito nuevamente de la venta de Radio Mambí, junto a otras 17 emisoras del grupo Televisa Univisión, lo que fue la participación de algunas de las personas que estuvieron allí. Ya regreso. Ya vamos a conversar al aire, ya vamos a poder expresarnos toditos. Déjenme avanzar un poquito en la pauta, porque les quiero contar lo que ha sido el día de hoy con respecto a esta noticia que yo en lo personal me he quedado asombrada. Verdaderamente se los digo, esto es una noticia internacional ya. Está en los medios, en España, en el Reino Unido, haciendo referencia a la venta de estas emisoras. Y esto es básicamente, queridos amigos, todos los días hay compras y ventas, ese no es el tema. El tema es que detrás de la compra se sabe que está George Soros. Y ese es el tema, yo creo que principal por lo que es noticia internacional, ¿no? Porque no es cualquier persona la que puso el dinero para comprar las emisoras. Los han dicho ellos mismos, no lo digo yo. No lo dice Mambí, ellos mismos los han dicho, ¿no? ¿Quién puso el dinero? Eso es noticia pública y notoria, ¿no? Bueno, les decía que esta mañana en la sede de la brigada
hubo una rueda de prensa donde estaba Orlando Gutiérrez, estaba Silvia Iriondo y algunos funcionarios electos. Ahí estaba Ileana García, nuestra senadora por la Florida, estaba Tom Fabricio, también representante por Hialeah en Tallahassee, estaba la vicegobernadora Janet Núñez, que en breve va a estar con nosotros aquí en el programa. Y bueno, Silvia Iriondo, que es una gran dama, una persona, una dama, es lo que yo primero diría para hablar de Silvia Iriondo, ¿no? Por la Asamblea de la Resistencia, por Mar por Cuba. Y ella, que tiene tantas vivencias y que ha luchado tanto por la libertad de Cuba, que ha hecho de la libertad de Cuba su bandera, su forma de vida, y ha estado acompañándonos en los micrófonos de Mambí por años, Silvia Iriondo, que de paso está viva de milagro, porque recordemos que cuando el ataque a las avionetas de Hermanos al Rescate, Silvia Iriondo iba en una de las avionetas donde el régimen castrista, asesino criminal, le disparó a estas avionetas, donde mató a estos pilotos americanos, y Silvia Iriondo iba en la avioneta que no tumbaron, evidentemente, iba Silvia Iriondo con su esposo. Imagínense las vivencias que tiene esta dama cubana. Una mujer íntegra, una mujer decente, una gran cubana además. Ella hoy estuvo en esa rueda de prensa y he recogido su participación en la rueda de prensa para que ustedes escuchen lo que ella dice allí. Vamos a escuchar, por favor. Como líderes de la Asamblea de la Resistencia Cubana, hemos convocado a esta reunión de hoy debido a nuestra profunda preocupación sobre la venta potencial de estaciones icónicas de radio en nuestra comunidad, específicamente Radio Mambí y la WQBA, a Latino Media Network. Latino Media Network es una empresa comercial recién fundada que está dirigida y controlada por activistas sociales que se adhieren a una agenda política progresista de izquierda. En estos tiempos de cultura de cancelación, en los que la censura de puntos de vista y valores conservadores se ha convertido en algo habitual, nosotros tenemos motivos para estar extremadamente alarmados sobre la imposición de una agenda ideológica contraria a los valores espirituales y morales de nuestra comunidad. Lo que sucede a las libertades individuales y derechos fundamentales cuando los medios de comunicación masiva y los intereses comerciales buscan controlar y establecer narrativas políticas está profundamente enraizado en la memoria histórica colectiva y la realidad de vida del pueblo cubano. Nosotros tenemos preocupaciones genuinas sobre el silenciamiento y la marginación de estaciones de radio que históricamente han sido las voces de apoyo a la libertad en Cuba y de denuncia a los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen comunista que impera en nuestra querida patria. Nuestro pueblo ha sufrido por un tiempo demasiado largo y aún continúa su lucha heroica a expensas de sus propias vidas por la libertad de expresión, por el derecho de alabar a Dios, por el sagrado derecho a la vida, a la libertad y a la familia, para que nosotros aceptemos dócilmente cualquier intento de colonizar ideológicamente a nuestra comunidad. Nos mantendremos unidos todos como uno solo para defender y salvaguardar los derechos del pueblo cubano y para expresar el sufrimiento de las víctimas en los espacios públicos. Adicionalmente, advertimos que resistiremos cualquier
intento de censurar las voces de esta comunidad representadas por estas estaciones de radio con todos los recursos legales a nuestra disposición en esta gran nación, incluyendo boicots, huelgas y protestas. Y esta es la declaración de las organizaciones que integran la Asamblea de la Resistencia Cubana. Muchas gracias. Bueno, ya escuchábamos a la señora Silvia Iriondo de la Asamblea de la Resistencia, una dama con una trayectoria amplísima en la lucha contra el comunismo, el castrocomunismo y pro libertad, y no solamente en el caso cubano, ¿no? También el tema de Venezuela. Silvia nos ha acompañado durante años, sobre todo en una época que éramos bastante activos los venezolanos aquí en el sur de la Florida. En los últimos años las cosas han cambiado bastante, pero en una época, les estoy hablando del año 2005, 6, 7, 8, que estábamos muy integrados, lo que era ese exilio incipiente de Venezuela, de venezolanos en el sur de la Florida. Hicimos grandes cosas, acompañados, pues por supuesto, y asesorados también, y hay que decirlo, con mucho agradecimiento por el exilio cubano. De manera que el exilio cubano, queridos amigos oyentes, para aquellos que no son cubanos, ha unido a través de los años, a través de esta señal, a través de Radio Mambí La Grande, el dolor, la pena y la lucha por la libertad de países como Venezuela, no solamente Cuba, pero también de Nicaragua. Yo recuerdo, y siempre les he contado, que yo escucho Radio Mambí desde que yo era una niña. Hoy lo decía la vicegobernadora con su participación en la rueda de prensa de la Asamblea de la Resistencia, que todos escuchábamos Radio Mambí desde pequeños. Pero yo recuerdo y tengo una anécdota que quiero rescatar rápidamente antes de irme al corte comercial. Y es cuando yo vine por primera vez a Radio Mambí. La primera vez que fui a la emisora. Y estaban en el edificio donde está Mastec frente al Versalles, casi frente por frente al Versalles. Y fui allí y estaba Armando Pérez Roura al aire junto a Ninosca Pérez Castellón. Y fui a plantearle el tema de Venezuela. Yo siendo hija de cubanos, él me entendía perfectamente y fui y le dije, mire, don Armando, tenemos esta situación, necesitamos apoyo, porque no me acuerdo si había una protesta, una marcha, algo que estábamos haciendo. Y él inmediatamente me dijo, por supuesto que eres bienvenida, por supuesto que te vamos a apoyar, por supuesto que vamos a informar sobre esos eventos que ustedes tienen por la libertad de Venezuela. Y cuando salí, tiempo después, Ninosca me contó, Armando Pérez Roura, se lo pueden preguntar a ella, dijo, vamos a apoyar a esta muchacha porque lo que estoy viendo es exactamente el caso cubano. Y así fue siempre. Siempre me apoyaron durante esa época que yo estaba muy involucrada en el tema de Venezuela, sobre todo al principio, ¿no? Esos años que les digo, 2004, 2005, 6, 7, 8, etcétera. Quien me apoyó fue Radio Mambí. Y lo digo en esta oportunidad como venezolana, como nacida en Venezuela y no como cubano-venezolana. Voy a hacer una breve pausa porque al regreso vamos a tener a la vicegobernadora de la Florida que estuvo hoy allí en esa rueda de prensa y vamos a conocer sus impresiones, sobre todo, amigos oyentes, porque el gobernador de la Florida, ustedes acaban de escuchar al aire un comercial que ha colocado el gobernador de la Florida aquí en Radio Mambí, también nuevamente señalando, pues, ¿no? El tema de la venta de Radio Mambí. Y hay una página que han creado que es miamiradiolibre.com, donde están esos comerciales y todo. O sea, esto está avanzando a unas situaciones que verdaderamente no nos esperábamos, pero que tampoco sabemos dónde van a terminar. Así que bueno, vamos a hacer una breve pausa, 4:28. Esta es una empresa de Televisa Univisión. Nosotros trabajamos en Televisa Univisión. Radio Mambí es de Televisa
Univisión. Solamente para que lo sepan. Esa venta no ha sido aprobada. Recuerden ese detalle. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Buenas tardes, Radio Mambí. Gracias, dama gentil. Caballero, bienvenido, buenas tardes. Está usted temprano hoy al aire. Quiero decirte que siempre voy a ser agradecido al trato que usted me da a mí y a los oyentes. El que ustedes se merecen, el mejor trato. Eres genial, mujer. Es que Dios está encima de ti mirando y guiándote por donde tienes que partir. Gracias. Y hoy le doy las gracias. Gracias, Padre Celestial, porque moviste tu ejército que son amantes a la humanidad. Gracias, Padre Celestial, porque estamos repartiendo tu palabra de trayectoria para el bien de la humanidad. Gracias, Padre Celestial, porque tienes tantas personas en Radio Mambí y en otros lugares que es parte de tu ejército. Gracias, Lourdes. Gracias a usted, caballero. Gracias por que estar Dios con te nosotros. proteja siempre. Amén, caballero. Gracias por estar conmigo. 4:36. Ya voy con las llamadas, pero ya tengo en línea a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. ¿Cómo está, vicegobernadora? Le saluda Lourdes Jubieta. ¿Cómo está, Lourdes? Un placer hablar contigo. Igualmente, qué bueno. La veía esta mañana, ya le comentaba a los oyentes lo que fue esa rueda de prensa junto a la Asamblea de la Resistencia, donde usted mencionaba que usted escuchaba Radio Mambí de chiquita. Le contaba yo a los oyentes que yo también. Yo creo que todos nosotros, los de nuestra generación. Y no había quien cambiara ese dial a las 5 en punto. Aquello era, pero clavado el noticiero de Radio Mambí, Armando Pérez Roura, pero forever and ever, y no había quien moviera ese dial. Eso sí es verdad. Nunca me permitió mi papá. A mí tampoco. A mí tampoco. Qué años tan bellos y qué época tan bonita además. Pero, ¿cómo se siente usted, vicegobernadora? Lo manifestaba a viva voz usted hoy en la rueda de prensa, pero quería que le comentara a los oyentes ya aquí en Mambí, en nuestra señal abierta, cómo usted se siente con respecto a lo que está pasando, en virtud de que hemos visto además la posición del gobernador y usted es su vicegobernadora. Sí, bueno, yo creo, Lourdes, que parte de mi opinión es que esto es un momento muy triste, pero también es un momento de esperanza. Esperanza porque hemos visto cómo han reaccionado tantos líderes, tantos grupos que nos hemos unido año tras año, década tras década en la lucha hacia la libertad, no solo con el punto de Cuba, obviamente con nuestros hermanos en Nicaragua, con nuestros hermanos en Venezuela, con nuestros hermanos en Colombia, en todo el país. Yo creo que el hecho de que Soros, que es un multimillonario, que tiene un historial muy problemático en lo que es financiar no solo causas, pero también candidatos con el propósito de cambiar la trayectoria de este gran país. Yo creo que eso es preocupante, es algo que tenemos que alzar las voces y por eso el gobernador ha mostrado su compromiso, por eso yo estaba ahí hoy presente, porque como ellos no nos pueden ganar en las urnas, como no nos pueden ganar en las elecciones, están desesperados, están perdiendo el apoyo hispano en la cual ellos siempre contaban. Obviamente los cubanoamericanos, nosotros aquí en el sur de la Florida, siempre hemos sido un grupo bastante republicano, pero muchos otros hispanos estaban aliados con el Partido Demócrata. Pero ahora, como han visto la realidad, han visto el desastre de Joe Biden y han visto lo que están tratando de hacer a este gran país, y evitar la posibilidad de un sueño americano, se lo están convirtiendo en una pesadilla. Yo creo que eso es la razón por que George Soros se ha unido a otros para buscar la manera de silenciar y crear un sistema de desinformación en nuestro querido, y yo creo que es algo como conversaste, hay pocas personas aquí en la Florida, en el sur de la Florida, que no tienen una memoria con respecto a Radio Mambí, que ellos quieran comprar para silenciar, para cambiar la trayectoria, para cambiar lo que es las voces conservadoras. Es algo que no podemos quedarnos con brazos cruzados. Claro, pero fíjese, ellos han negado que eso sea así. Ellos no han dicho, las personas que por lo menos estaban hablando por la compañía, ellos han dicho que ellos respetan la libertad de expresión,
que no van a haber cambios, que nada de eso va a pasar. Pero evidentemente yo le contaba a los oyentes que lo que más preocupa en todo esto es quién puso el dinero, ¿no? Y el que pone el dinero no es el que manda. Sí, eso es cierto, igual que Fidel mentía, decía que no era comunista. Hay que mirar la realidad. George Soros es una persona, como dije, que tiene un historial, que ha financiado, que ha tratado de derrumbar lo que es el sistema de los fiscales en todo el país, para que los fiscales se pongan de parte de una agenda progresista, una agenda radical. Y yo creo que eso, de nuevo, es parte de una agenda, es una agenda dañina, es una agenda que ellos están tratando de destruir este país y destruir lo que es las instituciones de este país, que tan importantes son para que no solo nuestra generación, pero los que vienen después. Yo tengo 3 hijos, mencioné también en la conferencia de prensa, mi hija, con apenas 2 añitos de edad, ella cantaba Radio Mambí, cantaba todas las canciones y era una cosa muy graciosa de ver una niña tan chiquitica con mi papá igual, escuchando Mambí. Y yo creo que para nosotros, especialmente aquí en el sur de la Florida, buscar la manera de seguir la lucha que tenemos, la lucha para lo que es la libertad, pero también las causas y las opiniones conservadoras, porque sabemos lo que está pasando en las universidades, sabemos lo que está pasando indoctrinando a nuestros niños en las escuelas. Y por eso es importante, de nuevo, traer a la luz del día este tema tan importante. Ahora estamos conversando con la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez. ¿Cuál es el plan desde la gobernación con el tema de Radio Mambí? Hemos visto esta página miamiradiolibre.com que se ha anunciado que está patrocinada por el gobernador de la Florida, Ron DeSantis. Hemos escuchado en este mismo programa un comercial donde hablan precisamente de cómo la izquierda, según el comercial, quiere apoderarse de las emisoras conservadores de la Florida. Que hay algo más, viene alguna, ¿qué más van a hacer? Digo, quisiera saber si es que hay algún plan con respecto a esto. Ajá. Bueno, como mencionaste, el gobernador anunció y tiene en este momento un anuncio muy importante para informar, porque muchas personas no saben, tal vez no saben lo que significa una iniciativa tal como lo que está haciendo George Soros. A lo mejor no saben lo que significa eso, y por eso es importante el sitio web que tiene miamiradiolibre.com. Es algo que para nosotros es importante para informar, para educar, para que las personas vean lo que están haciendo, lo que es la desinformación izquierdista. Y yo creo que, como sabemos, este gobernador no es nada tímido, es una persona que cuando él se enfoca en algo, él va a buscar la manera de seguir promoviendo una iniciativa, un movimiento en contra de esta compra. Como escuchamos hoy de Silvia Iriondo y de otros, ellos están muy involucrados en buscar cuáles son los próximos pasos. Silvia los mencionó, pero yo creo que desde el punto de vista del gobernador, él, como siempre, luchador de toda la vida, va a buscar la manera de seguir desarrollando un plan para tratar de evitar que ellos puedan comprar nuestra queridísima Radio Mambí y que ellos puedan tratar de silenciar y de crear un sistema de desinformación, lo cual es, yo creo, que el plan grande de George Soros. Bueno, pues vicegobernadora Janet Núñez, le agradezco muchísimo que me acompañara la tarde de hoy en Radio Mambí La Grande. Gracias. Cómo no, muchas gracias. Gracias. 4:44. Me preguntan, Lourdes, pero cuéntanos de Soros, ¿quién es Soros? Porque se habla mucho de Soros. Luego del corte vamos a estar hablando con un historiador que nos va a contar pues lo que es la trayectoria del señor George Soros, ¿no? En cuáles iniciativas se ha visto involucrado, para que tengamos más detalles, ¿verdad?, de lo que se está hablando y por qué, para los que no saben o no entienden el tema de la polémica, pues entiendan de quién se trata. Bueno, voy con ustedes, queridos amigos oyentes, por las líneas de La Grande de Miami. Buenas tardes, Radio Mambí. Lo escuchamos. Buenas tardes. Lourdes, ¿me oye? Lo escucho, caballero. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Dígame. Mira, una de las cosas que yo estoy oyendo es Soros mentando desde hace tiempo, y si no tanto tiempo, sino desde que Obama cogió el poder, ¿entiendes? Este señor salió a la luz, ¿entiendes? Y yo no sé cuál es la idea de ellos atrás
¿entiendes? Pero mira, Obama, lo calladito que está ahora, no se siente nada de este señor, nada. Sabemos bien que se ha vuelto millonario, ¿entiendes? No lo sabemos cómo es, porque ningún presidente para que compre a salir de la Casa Blanca al año una propiedad de 11 millones y hace el año pasado se compra otra en Hawái por 30 millones. Yo no sé qué tiene nada del sector privado, qué tipo de negocio tenga él, pero atrás de toda esta gente está la mano de George Soros, ¿entiendes? Y no sé si es que está abasteciendo a esta gente con la cantidad de dinero o lo mismo que hicieron los Clinton con los haitianos, crearon la fundación Clinton, la fundación Clinton, y robaron dinero de los haitianos, los pobres que nunca llegaron a ser el objetivo que querían ese dinero, ¿entiendes? El Obama mismo se creó una fundación de Obama ahora, ¿entiendes? Este hombre de pronto es billonario. Ahora estamos viendo mismo el problema de Ucrania, cogieron al hijo de Biden con los millones que mandaron para allá y que gracias en televisión nacional el padre se ríe, dice, bueno, el fiscal que me estaba investigando a mi hijo, si no para la investigación, no le mando los X billones que tenía que mandar para allá. Entonces ellos infiltran este dinero a través de países, como se dice, de otros países y traen y crean una fundación y la fundación supuestamente en este país no se puede investigar. Entonces para mí los últimos 3 demócratas que han cogido poder después de Jimmy Carter, mire para que vea que los 3 se han convertido billonarios. Ahora, ¿cómo lo hacen en el sector privado? Que me expliquen qué tienen ellos. Y nosotros los latinos que venimos de países pobres, que sabemos que entonces estamos viendo lo que está pasando en este país, que lo que quieren es controlar, porque ellos no simplemente quieren ayudar al pobre, eso es mentira. Mire Cuba, mire Venezuela, mira Nicaragua, mira Colombia. Gracias, caballero. Me perdona, pero necesito que seamos un poquito más breves. Pero termine lo que me está diciendo, dígame. No, pero al final lo que quiero saber es que por favor, nosotros los latinos, que miren bien lo que nos están haciendo, ¿entiendes? Es mentira. Que eso de que quiten al rico para darle al pobre, mire los países que nosotros salimos, mire para que usted vea que eso es mentira, no trabaja. Al final terminamos todo con la pobreza, eso es mentira. Gracias, usted caballero. lucha en este país. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Voy, por favor, les pido que sean un poquito más breves con sus comentarios para que todos puedan participar, porque si no, no me va a alcanzar el tiempo. 4:49, me quedan unos minutos antes de hacer un corte. Buenas tardes, Radio Mambí está en el aire. Luz de cadalistrosos cubanos y lombriz. Ay, Dios mío, pero qué chusmería. Qué chusmería. Qué mal habla eso de nuestra gente. Qué chusmería, qué feo. Qué patanería. Voy con una próxima llamada. No es gracioso, ni siquiera da risa. Buenas tardes, Radio Mambí. Buenas tardes, Lourdes. Adelante, caballero. Muchas felicidades por su programa. Es la primera vez que entro, pero nunca la dejo de oír. Gracias, señor. Yo creo que nos quieren acallar la voz. Para mí, siendo un niño, yo llegué aquí a los Estados Unidos y siempre oía Radio Mambí por mi abuelo. Y mi abuelo era un patriota. Así que con eso se lo digo todo. Nos quieren acallar la voz. Ya yo, por mi parte, ya yo le escribí a la FCC, mandé hashtags, mandé 2 emails y puse a mis hijos a que mis hijos hicieran lo mismo. Así que yo creo que si todos nosotros los cubanos que oímos Radio Mambí nos ponemos en la misma causa, yo creo que le va a ser bien difícil que la FCC al menos no nos escuche. Así que yo creo que esto es una pelea que empieza ahora y que tenemos por lo menos la mitad para ganar. Así que yo invito a todos los cubanos que no se rindan, que echen para adelante, que la batalla comienza ahora y que la guerra no se ha perdido. Gracias por su programa y gracias por su valentía y gracias por estar todos los días ahí informándonos. Se lo agradezco mucho. Gracias, que Dios me la bendiga. Amén. Gracias a usted, caballero, por llamarme y por estar en sintonía de la grande de Miami, la 710 AM de Radio Mambí. Continúo con los oyentes por las líneas telefónicas. Solamente me gusta el respeto y más nada, ¿no? De verdad que pueden decir lo que sea, pero palabrotas al aire y chusmería, de verdad que eso sí que, queridos amigos oyentes, les tengo que colgar. Y ustedes saben que a mí no me gusta colgarle el teléfono a nadie. Buenas tardes, Radio Mambí. Está en el aire. ¿No? Sí, buenas tardes, señora. Buenas tardes, señora. Mire, yo he estado escuchando todo eso y ya con el nivel político que ha adquirido la población, gracias de ustedes y de otras emisoras que también se dedican a alentar a la gente y a hablar de los obispos. Le puedo decir que todo el mundo sabe las intenciones de estas personas. Oriondo, la señora Oriondo dio ahorita información importante.
y una sugerencia muy importante. Habló de tomar medidas. Una de esas medidas que habló fue de no es sabotear, como le decimos, boicotear. Y yo sugiero, hermanos queridos, boicotear Univisión y que nadie vea ese canal. Mire, Porque señora, sabemos qué están haciendo. gracias. Déjeme decirle algo con respecto a eso. Yo en eso no puedo estar de acuerdo con usted. Y le voy a decir por qué. Porque primero eso no se ha concretado. Y esto es una corporación muy grande, Televisa, Univisión, que boicotear Univisión, ¿qué va a resolver eso? ¿Qué se puede resolver boicoteando a esta cadena que genera tantos empleos? Pregunto, díganme, ¿qué va a resolver esto? Univisión puede vender sus radios sin ningún problema. El problema no es la venta, el problema es el comprador en este momento. Lamentablemente, así se ha manifestado públicamente. Esa es la manifestación pública. Pero eso de atacar a Univisión, verdaderamente yo no estoy de acuerdo en ese sentido. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes, Radio Mambí. Muy buenas tardes, Lourdes. Mi respeto, como siempre, la felicito por su excelente programa. Gracias, caballero. Adelante. A su invitada, el nicaragüense solitario, me identifico. Bienvenido, caballero. Gracias. Gracias. Felicitar a la vicegobernadora y a nuestro gobernador que están militando para hacer las campañas estas. Por un lado, ¿no? Me gustó lo que tienen en la radioemisora, ¿no? Porque es verdad, tenemos que ser militantes, porque el enemigo siempre nos está acechando y esto es un pulpo, porque definitivamente lo escribió en un magnífico libro Juan Antonio de Castro, que no es solo los oros, ¿no? Ahí está Bill Gates, están una cantidad de magnates que ellos por financiar la Open Society, ellos son capaces de hacer lo que están haciendo, ¿no? Quitarnos la libertad de expresión, quitarnos el derecho de ser libre, el derecho a trabajar libremente, el derecho a progresar. Quieren masificar como hormigas, como borregos, como controlándolo como pulpo, todos los medios, ¿no? Ya lo leí en el Miami Herald hace 3 días, cómo está diseñado los que van a dirigir supuestamente los compradores. Como usted dice, yo también tengo mis expectativas y gracias a Dios vivimos en este país de libre mercado y eso todavía no se ha dado, pero debemos seguir en la lucha, tenemos que seguir, porque la verdad que Radio Mambí, que su fundador, el difunto Pérez Roura, ¿no? En paz descanse. Dios lo tenga en el cielo. Fue un gran visionario de la radio y por eso yo me estoy expresando y me siento que estoy expresando en una ventana de libre de opinión cuando se nos vienen cerrando todos los otros canales. No se puede ya como antes no ser más explícito, pero los tenemos ustedes y usted con su programación y el team de Radio Mambí, al doctor León, a Ninosca, y los otros, a Nelson Rubio, sí, y a la señora a Dania Alexandrino en la mañana. A Dania Alexandrino, que es magnífico, tremendo relevo de Lourdes de Kendall, que Lourdes de Kendall la debe de tener allá, bendiciendo allá en el cielo. Un abrazo a usted y a todos, a todos los magníficos oyentes de la programación. Gracias, caballero. Buenas tardes para usted. Bueno, tengo tiempo para una llamadita más antes de irme al corte, o me voy al corte, José Luis. Me voy al corte y regreso con ustedes. Al regreso vamos a saber quién es George Soros, porque se habla mucho de que él financia esto, financia aquello. Vamos a tener un historiador y editor que nos va a contar un poco, y además los vínculos de Soros por Cuba. ¿Por qué cae tan mal que Soros haya puesto el dinero para comprar una emisora como Mambí? Bueno, hay un vínculo con el castrocomunismo y ustedes saben lo que eso significa. Ya volvemos. Citado de Radio Mambí, me refiero al doctor Julio Schilling. Julio, qué bueno tenerte en el programa. Saludos, querida Lourdes. Óyeme, un placer por nada más que escuchar la música esa, en este caso Orlando Contreras, que esa canción, esa versión de Honey, pero con contexto cubano, es formidable.
y la recuerdo muchísimo, es uno de nuestros baluartes, esa canción y el cantante Orlando Contreras. Qué bueno tenerte en el programa, Julio Schilling. Como siempre, un placer tenerte por aquí y poder conversar contigo. Además, los oyentes felices también de que tú estés en vivo por Radio Mambí La Grande de Miami. Oye, te tengo que hacer una pregunta que muchos me hacen y yo he tratado en estos pasados días de poderles más o menos contar algunas cosas porque son muchos, ¿no? Pero hay un malestar profundo porque, como tú sabes, en la venta o la negociación de Radio Mambí, la compra de estas 18 emisoras que con todo derecho Televisa Univisión puede negociar porque son de ellos, y esto hay libre mercado y aquí estamos en un régimen capitalista, un sistema capitalista totalmente. Entonces, lo que quiero decir con eso es que lo que ha complicado esta situación es que se supo que gran parte de ese capital para comprar las emisoras las puso The Open Society, la fundación que es paraguas de otras que financian distintas iniciativas y que en definitiva apunta pues evidentemente a el señor George Soros. Y quería que nos contaras un poquito para la audiencia sobre quién es él y en qué ha estado involucrado Julio Schilling. Cómo no, con muchísimo gusto, mi querida amiga Lourdes, y mira, te agradezco mucho, sobre todo en este momento tan importante de la libre expresión, pues precisamente poder compartir contigo este espacio. Antes de entrar en un desglose de George Soros, mira, la comunicación, el FCC, que es la entidad que regula las plataformas de radio y televisión, la que da las licencias para la Comisión Federal de Comunicaciones, existe por una razón, porque es totalmente cierto que vivimos en un país libre. Sin embargo, hay que hacer una distinción entre si Walmart va a tener un competidor como Kmart que se quiere reformular, u otra tienda que va a abrir. Es muy diferente los medios de comunicación, porque son lo que forman la opinión, por eso existe el FCC. Entonces, hay que entender que aquí, cuando se vive en una sociedad libre y abierta, precisamente tienen que existir mecanismos para evitar la monopolización de la opinión pública, que se convierte entonces en una represión, una censura por medio de la adquisición, ¿no es verdad?, de una gama de plataformas, de los medios de comunicación, donde en efecto se puede neutralizar y tener una censura absoluta. Así que hay que entender y siempre hacer la distinción, que precisamente porque defendemos el sistema de libre empresa, el sistema capitalista, es que tenemos que respaldar un enfoque de regulación que tome en cuenta el impacto que tiene la pérdida de una voz independiente, diversa, como Radio Mambí, y la pérdida, que lo que eso significa para la libertad y el impacto que tiene en la comunidad y a lo que sirve, los intereses que sirven, que son las voces de la oposición en un sinnúmero de países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia, que precisamente dependen de la información que se transmite en medios como Radio Mambí. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero George Soros, no vamos a hacer énfasis en que es un criminal convicto. O sea, una corte francesa en el 2002 lo cargó con tráfico de información privilegiada, lo que se llama insider trading. Ponete a un lado, eso es lo más importante en este momento. La realidad es que las organizaciones que encabeza George Soros donan más de $1.000 millones al año
en más de 100 países para promover desprendimientos del marxismo por medio de un enfoque que recoge las premisas a la cual el marxismo siempre ha atacado: la familia nuclear, la religión, particularmente el cristianismo, el concepto de nación y la clase media como una fuerza económica autónoma. Entonces, este precepto que el marxismo clásico siempre enfocó, pues a medida de ciertas reformulaciones dentro de las corrientes marxistas, algunos los llaman marxismo cultural, otros marxismo moderno, otros neomarxismo, u otros simplemente marxismo, que los procesos políticos son dinámicos, pues utiliza una red de más de 210 organizaciones a través de los Estados Unidos que promueven una agenda específica como elementos que pueden destruir esas 4 cosas que mencioné. La inmigración en masa, por ejemplo. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque eso choca y va destruyendo la fibra del factor de nación, porque de pronto pretende tribalizar a un país. La guerra a la familia nuclear, la promoción de la ideología de género, por ejemplo, que básicamente promueve la sexualización de menores, eso lo estamos viendo, es innegable. Entonces, la desfinanciación de la policía, que busca despenalizar determinados crímenes. Por eso es que vemos que tantos candidatos políticos, así como fiscales, son instrumentos de organizaciones de George. Acaba de perder uno importantísimo en San Francisco. Acaba de perder uno financiado precisamente por Soros, que tiene que ver, queridos oyentes, con esas elecciones que tuvimos el día de ayer, y justamente esta persona era de esa línea en el año 2019. ¿Te acuerdas, Julio? Que él hablaba de la agenda era quitarle dinero a la policía, cambiar el sistema de presidio, es decir, el sistema de cárceles, carcelarios, cambiar, ¿no? Ya no vas a pagar cárcel, mejor te mantienes en tu casa. Cosas así absurdas que lo que han hecho es disparar la criminalidad, y ayer lo destituyeron en una de las ciudades más liberales de este país, como es San Francisco. Es que no pegan no pegan una ciudad donde más homeless hay, donde tenemos unos problemas gravísimos de desamparados, de drogas, etcétera, como es San Francisco. Ese fiscal perdió y era uno de esos grupos, pertenecían a esos grupos financiados por George Soros. Correcto. Con esas agendas. Correcto. Baudin básicamente era un niño de póster de la izquierda radical, hablando de una ciudad que en sí compite con la capital estadounidense, como esto, como entre las ciudades más izquierdistas de los Estados Unidos, y así todo lo sacaron. Claro, el crimen se ha desplomado, porque se ha despenalizado una serie de crímenes. Y Lourdes, hay que entender, mira, ¿por qué este enfoque? Porque hay una contradicción directa, que en sus vidas personales todos tienen guardias armados, ellos están armados, viven en privilegio, o sea, ellos sí que no abren sus casas para muchas de las personas que ellos claman estar defendiendo. ¿Por qué persiguen esto sabiendo incluso que puede haber un precio de pagar en las urnas? Es muy sencillo, porque aquí se está en una guerra para desestabilizar a los Estados Unidos. Todos recordamos el verano del 2020, los motines del Black Lives Matter y Antifa, donde sin ninguna razón, porque eso no es expresión pública, o sea, expresión de agravio pacífico en las calles. No, era un intento de, en efecto, desestabilizar a los Estados Unidos por medio de los motines, por medio del vandalismo, del robo y de asesinatos a personas que no tienen nada que ver, personas civiles que no son ni siquiera parte del cuerpo de las fuerzas públicas. Todo esto es para crear una crisis institucional en el país, y este mismo mecanismo, mi querida amiga, lo hemos visto, por ejemplo, en Colombia, lo vimos en Chile.
O sea, que están siguiendo un guión. Entonces, claro, si tú tienes a una policía robusta que defiende el orden para poder, dentro de un Estado de Derecho, preservar la libertad, pues claro, la policía es un obstáculo. Entonces lo quieren quitar, sustituirlos con milicias populares dirigidas por ellos. O sea que estamos viendo un camino por las instituciones para, en efecto, transformar a los Estados Unidos. Entonces, eso es el trabajo. George Soros es el mayor financista de este tipo de operaciones. El Partido Demócrata, dentro del Partido Demócrata, tiene en efecto un partido paralelo por los enormes recursos que pone a disposición de una red de organizaciones no gubernamentales que le hacen el trabajo sucio de no solo invertir en campañas políticas, de alcaldes, de fiscales, de congresistas, de senadores, de gobernadores, pero también de jefes de policías, pero también de comprar medios de difusión para controlar la narrativa. Y se sabe, el Partido Demócrata, que en este momento, y esto hay que repetirlo, el Partido Demócrata de hoy no es el partido de Bob Graham, de Lawton Childs, de John F. Kennedy, de Lyndon Johnson, de Harry Truman, ni siquiera de Franklin Roosevelt. Este es un partido totalmente tomado por la izquierda radical a imagen y semejanza ideológica de Barack Obama, que ha sido el gran arquitecto de esta reformulación del partido. Fíjate que hasta Bill Clinton lo rechaza. Bill Clinton hoy en día es una figura marginada dentro de su propio partido. Eso es una realidad. Lo entretienen ahí, dejando que se siente en un lugar, pero no tiene ninguna voz ni voto, que probablemente es el último presidente demócrata exitoso, y sin embargo no lo quieren ni ver en pintura. Entonces, este mecanismo tiene una relación íntima con las organizaciones de George Soros. Y los demócratas con los hispanos tienen una preocupación extraordinaria. Los hispanos son la minoría más grande en los Estados Unidos. ¿Y qué está pasando? Bueno, hay una estampida de los demócratas abandonando el Partido Demócrata precisamente por estas políticas radical de izquierda. Pero políticas que, para ser puntual, estamos conversando con el historiador, editor, escritor Julio Schilling, experto además en temas de Cuba y columnista de El American. Hay iniciativas que ha financiado grupos, valga la redundancia, grupos financiados por Soros, y hay uno que es espeluznante, ¿no? Y es el grupo United We Dream, a favor de las fronteras abiertas, financiado por George Soros. Ellos dijeron: hay que abolir el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, defendiendo a inmigrantes acusados de fraude de visado. Eso es una realidad, ¿no? Después tenemos esta otra fundación respaldada por Soros que ha invertido 220 millones para apoyar lo que llaman la justicia racial. Y eso lo dicen ellos. Open Society Foundation lo dijo en un comunicado de prensa, que ese dinero se canalizaría a organizaciones y líderes de comunidades negras en todo el país con el objetivo de impulsar esfuerzos, temas raciales, etcétera, etcétera. Hay otra, adicionalmente, junto a Bill Gates, compraron la compañía de pruebas de COVID-19. No sé si recuerdas esa época, eso fue en el año 21, cuando compraron aquella empresa Mologic. También ellos lo informaron ellos mismos. No es que no lo dice Julio Schilling, no lo dice Radio Mamí, ellos mismos lo dicen en sus notas de prensa, ¿no? Además, George Soros acaba de invertir en enero de este año $125 millones en un super PAC antes de las elecciones intermedias del 2022 para apoyar a los demócratas. Esto es un PAC alineado a los demócratas para promover a los grupos y candidatos demócratas antes de las elecciones de mitad de término, ¿no? Es una donación, la gran donación a Democracy PAC que estableció en el año 2019 como su medio de canalizar estos dineros. Y bueno, hay un sinfín más de iniciativas de este señor que, bueno, por supuesto,
son cuestionadas, ¿no? La comunidad entiende perfectamente la orientación de George Soros, ¿no? Por supuesto, y mira, Lourdes, hay que señalar que no es que la visión de tener fronteras abiertas es porque es más humanitario que nadie y quiere abrir las puertas de todo, porque todo eso va unido a una serie de propuestas que en efecto son subversivas y desmantelan el sistema, las instituciones democráticas. O sea, la idea de tener las fronteras abiertas, que este fenómeno lo vemos también en Europa. O sea, una de las condiciones para recibir financiamiento de las instituciones que invierte George Soros es pues estar a favor de la inmigración en masa y estar a favor de ideología de género, estar a favor de una serie de corrientes, el marxismo cultural, el socialismo verde, también estar a favor de eso, porque eso es otra forma de una forma no científica, no respaldada por ninguna ciencia. O sea, la ciencia de ellos es la misma ciencia de Marx. ¿Te das cuenta que fue desmentida? O sea, que él se consideraba una ciencia lo que él estaba haciendo, leyendo las leyes de historia. Pues esto se buscan utilizando la científica. Bueno, ahora vemos que la ciencia para nada era científico totalmente, o sea, era pseudocientífico, porque básicamente unas narrativas que buscan, precisamente, y aquí es donde está lo más peligroso, buscan criminalizar la oposición y han llevado una campaña de difamación contra periodistas honrados y serios que han reportado la verdad, y ellos lo han querido criminalizar llamándolo desinformación. Mucha de esa información después resultó validada por medios como el New York Times, que decían, no, mira, sí, esto es cierto, la computadora del hijo del presidente, es cierto lo que estaba ahí. Sin embargo, en un momento decía que estaban difamando. Y le cerraron las cuentas en Twitter con lo de Hunter Biden, ¿recuerdas? Cuando el New York Post saca todas las evidencias de lo que es el hijo de Biden y de lo que estaba involucrado el hijo de Biden y la manera de las actuaciones del hijo de Biden, que resulta ser el presidente de Estados Unidos, amigos oyentes, no cualquier persona por allí. El New York Post hace esa primera publicación y ¿qué hacen? Censurarlo, decir que eso era mentira, que eso era falso. Le quitaron al New York Post hasta la cuenta en el Twitter, le suspendieron la cuenta. ¿Por qué? Porque eso iba a cambiar la elección, esa noticia, Julia Schilling. Eso era una información, saber que el hijo de Biden, esas imágenes que están circulando por allí además, existían, el tema de las armas, el tema de las drogas, el tema del dinero, todos sus vínculos, precisamente con Ucrania, por cierto. Tú dices, bueno, en ese momento eso hubiese sido una noticia explosiva que pudo haber cambiado, digamos, la decisión electoral de mucha gente en este país, ¿no? Y ellos la censuraron. Mira, hay una cosa importante que quería decir, Julio, si me permites. ¿Sabes David Horowitz, no? El escritor él escribió un libro en el 2006, un bestseller del New York Times, David Horowitz. Él escribió un libro que se llama, amigos oyentes, atención, lo pueden conseguir en Amazon, en cualquier plataforma. Se llama El Partido de las Sombras. Y allí él detalla en ese partido cómo George Soros y los radicales de la década de los años 60, porque mucha gente dice, pero si ese viejito ahorita lo acabamos de ver en el foro de Davos y ese viejito está muy mal, está destruido, pero es que no es él físicamente, es lo que él ha armado. Bueno, en ese libro, El Partido de las Sombras, él detalla, David Horowitz allí detalla cómo Soros, con un grupo de radicales de la década de los 60, se apoderaron del Partido Demócrata, según la evidencia que obtuvo con el coescritor Richard Poe, que es el otro que escribe este libro, también reconocido autor de bestsellers del New York Times. Ahí se los dejo para los interesados, para que busquen ese libro, El Partido de las Sombras, de David Horowitz, donde explica bastante bien de qué se trata con Soros, Hillary Clinton, el Partido Demócrata. Ahí está. David Horowitz y Richard Poe lo consiguen en Amazon. Yo, mira, te recomiendo y segundo esa recomendación. David Horowitz viene de una familia, medularmente comunista. Él militó dentro de los grupos marxistas, por eso es que los conoce tan bien. Claro. Y realmente
dio un despertar, mientras más entró, más se dio cuenta de lo que era, pero los conoce y por eso tiene una riqueza de información y yo pues segundo esa recomendación de todo lo que escribe David Horowitz, pero ese libro en particular pues relata con detalles, porque David Horowitz no escribe nada si no está documentado y estudiado y analizado, de modo de que ahí está. Se llama The Shadow Party en inglés. The Shadow Party, como George Soros, Hillary Clinton y los radicales de los 60 secuestraron el control del Partido Demócrata. Así se llama el libro. The Shadow Party. Es así, Lourdes, y precisamente por eso es una alarmante pensar que no solo se va a intentar silenciar la divergencia de opinión, sino criminalizar, en efecto, lo que cualquier posición contestataria. Mira, el marxista Herbert Marcuse desarrolló una tesis que se llamaba la tolerancia represiva, que en efecto validaba que se violaran derechos civiles a cualquiera que iba en contra de propuestas de la izquierda radical, o sea que directamente lo validaba, y eso es lo que estamos viendo. Eso es la cultura de cancelación en acción. Entonces, esto es un mecanismo, la adquisición de empresas. Tú mencionaste el ejercicio de Twitter, o sea, una empresa privada, pero la gran diferencia, aquí no estamos hablando de que si Costco va a competir con BJ's, claro. No, aquí estamos hablando de medios de la cual se basa de información una sociedad. Ya ahí cambia todo. Ya ahí cambia todo porque quiere decir que una sociedad libre puede dejar de ser libre basado en la desinformación viniendo desde medios privados que sirven propósitos políticos e ideológicos. Entonces, esto es sumamente alarmante. A propósito de eso que mencionas, ahora el 26 de mayo, hace nada, hubo una situación que se presentó cuando 12 grupos, aproximadamente una docena de grupos liberales, presionaron a los anunciantes de Twitter para boicotear la plataforma en respuesta a los planes de Elon Musk por comprarlo. Elon Musk está en ese, todavía no sabemos si finalmente lo va a concretar, pero recibieron, escuchen esto, amigos oyentes y querido Julio Schilling, ¿no? Porque es que no es que esté inventando nada, eso sucedió. Una docena de grupos liberales que presionaron a los anunciantes de Twitter, a los clientes, a los anunciantes de Twitter, para boicotear a Twitter en respuesta a los planes de Elon Musk de comprarla, recibieron dinero de entidades respaldadas ¿por quién? Por Bill Clinton y por George Soros, según un análisis de documentos públicos que tengo yo aquí sobre la mesa. Es decir, 12 grupos detrás de la protesta por la compra de Twitter por Musk tienen vínculos con Bill Gates y con George Soros. Es que por donde mires está el señor George Soros, ¿no? Por supuesto, porque esa es la metodología. O sea, que coincide mucho con el socialismo fabiano, o sea, la sociedad fabiana que veía y tenía una clara preferencia por penetrar en instituciones y una vez que ya por medio de la cultura, que de eso se trata, el Colegio de Frankfurt, Antonio Gramsci, George Lukács, o sea, de básicamente impactar la cultura de tal forma, como la cultura es lo que define la realidad material, pues entonces si tú controlas la narrativa, las personas pueden estar viendo algo y te van a decir, no, eso no es eso, eso no es eso, eso no es eso. Y lo que quieren es poder reforzar con la ley que si tú dices lo contrario, vas preso. Y es que hemos visto incidentes de este tipo a través por ejemplo, de la campaña de mantener un frente monolítico en cuanto a la política para lidiar con el COVID. Gracias a Dios que el gobernador de la Florida tuvo los pantalones y la inteligencia de guiar el Estado, y por eso la Florida es probablemente el Estado más exitoso en todo, con una y más libre, integral. Y más libre, y más libre. Julio, porque, mira, estamos viendo un alza, ¿no es verdad?, en muchachitos cometiendo locuras. Bueno, hay que darse cuenta también el daño psicológico que se hizo tener encerrado a muchachos sin supervisión de padres, ni maestros, ni nadie, en la casa, en aulas,
virtuales, cuando realmente era innecesario mantener ese control draconiano. Entonces, se han contradicho en tantas cosas, pero la Florida mantuvo un enfoque balanceado, igual que lo mantuvieron otros países como Suecia, como Taiwán, que han tenido éxito mucho más grande que otros países que tomaron medidas sin fundamentos, y estados que tomaron medidas de loco y han pagado a la sociedad un precio extraordinario. Entonces, te tengo una pregunta que es la pregunta del $1.000.000 y que los oyentes la están haciendo aquí también. Y me quedan unos minuticos de esta entrevista, Julio, y es lo siguiente. ¿Cuál es la relación que hay entre Soros y la tiranía castrista? Porque aquí hay información de que él financió a Mariela Castro en alguna de sus iniciativas. ¿Qué sabes tú de eso? ¿Qué es verdad, qué es mentira? Por supuesto que sí. Mira, el castrismo utiliza no el problema, la cuestión del LGBT, porque no es una, aquí no estamos hablando de eso, no es lo que está en discusión, sino es el LGBT comunista, oficialista. Eso es lo único que vale, porque en Cuba hay un montón de personas que son de la comunidad LGBT, que son discriminados, que son marginados, porque no están en la línea marxista. Entonces, pues sí, las instituciones de Soros se la dan, y muchas veces de una forma indirecta, o sea, se la dan a instituciones estadounidenses que a su vez le hacen llegar a instituciones dentro del régimen paraestatales que sirven de pantalla. El tema racial, lo mismo, o sea, no es que están, no que les importa, o sea, ¿cómo tú vas a promover un tema racial cuando estás oprimiendo derechos civiles? O sea, lo que estás usando una narrativa para, en efecto, cerrar más la sociedad. Entonces, eso sí reciben financiamiento y eso sí se beneficia la dictadura castrista. O sea, que sí mantienen una relación, y desde que el raúlismo introdujo determinadas modificaciones en la economía, Soros ha sido uno de los mayores defensores de una falsa apertura, o sea, falsa apertura, pero una apertura de pantalla para precisamente entrar con el pretexto de que se busca vías de democratización, cuando en realidad lo que se va, el resultado va a ser vías para la permanencia dictatorial, con un disfraz parecido a lo que vemos en Venezuela y Nicaragua. Hacia eso quisieran transitar. Entonces, pues Soros está más que dispuesto de ayudar, y de hecho sí colaboran en una serie de mecanismos por medio de organizaciones de pantalla de terceros, que son los que le dan para evitar el vínculo directo. Julio Schilling, te agradezco enormemente esta conversación de la tarde de hoy. Le habían pedido los oyentes. Gracias por complacer a la audiencia extraordinaria de Radio Mambí La Grande en Miami. Un gran abrazo, Julio Schilling. A tu disposición, y gracias a ti, a Radio Mambí, a la gran familia de Radio Mambí y a esa gran audiencia que lucha y defiende y va a seguir defendiendo el derecho de ser informado y la libertad en las ondas. Gracias, Julio Schilling. Un gran abrazo para ti. Hacemos una pausa. Regreso con ustedes por el 844-446-0710, la línea caliente de Radio Mambí La Grande. Yo soy Lourdes Jubieta. Ya volvemos. Bueno, voy con ustedes por las líneas telefónicas. Las tengo ya full, así que voy a comenzar con una persona que tiene 45 minutos esperando. Qué pena con este oyente que no había podido tomar su llamada anteriormente. Buenas tardes, Radio Mambí. Buenas tardes, mi niña. Ay, discúlpeme, caballero, que no le pude tomar la llamada antes. Ajá, sigue ahí en la trinchera del honor con Cuba por este país, que es hasta ahora es el baluarte de la libertad. ¿Qué pasa? Que tiene la desventaja, como nada es perfecto, que es su noble democracia, viven todos los elementos recalcitrantes de la Internacional Comunista para desacreditarla a este país a través de las escuelas y quitándole el punto moral al país, para que entonces en un futuro, ellos piensan, claro, en un futuro apoderarse de los Estados Unidos con la ayuda de China y Rusia. Acuérdense bien esto que lo estoy diciendo hace mucho tiempo, y no que lo diga yo, es la lógica del tiempo. El tiempo dirá por sí solo. Sí, nosotros no colaboramos firmemente, diariamente, como lo hacen ellos a través de la mentira, engatusan a un sector de los pueblos, y los pueblos
Las masas son las que hacen posible cambio. Y aquí lo quieren hacer. Están cogiendo al negro americano y al latino centroamericano de que la culpa de todo lo que están pasando en su país es culpa del imperialismo yanqui. Llegan aquí, le abren las puertas, lo alimentan y demás, y de paso pisotean a este país. No son todos, pero la gran mayoría. Eso es increíble. Y cada vez que hay una administración progitínica como la que tenemos ahora, de Jimmy Carter hasta la fecha, oye, me han desgraciado este país. Gracias, señor. Gracias, caballero, igualmente para usted. Otra cosa, mi reina, y el propósito de la estación de radio para desacreditar más todavía. Gracias, señor, por su llamada. Gracias por esperarme. Disculpa que lo dejé esperando allí tanto tiempo. 844-446-0710. Manipi, cao. Me encanta esa canción. Voy con la próxima llamada. Radio Mambí, buenas tardes. Buenas tardes, está en el aire. Sí. Sí, muchas gracias. Estoy como cuando se pierde a un familiar querido. Que esto es una cosa increíble. La gente de otras emisoras está muy alegre. La gente de la 1040 en la mañana, defensores de Soros y todo esto, está muy contento con lo que ha pasado. Yo lo que llamo es a la comunidad cubana. Yo soy oyente de ustedes de la época de Pérez Roura y Agustín Tamaco y toda esa serie de cubanos, así con palabras mayúsculas. Y a mí me da mucha vergüenza esta traquimaña. Esto es una traquimaña de los liberales contra los conservadores, y pues la están descargando contra la gente que votó por Trump, contra la gente que vota por la gente conservadora, contra los republicanos de la Florida. Y hay mucha traición en todo esto, hay mucha mentira. Ha sido un proceso sucio de compra donde no se han tenido en cuenta. Yo llamo a todos los cubanos que llevamos años oyendo esta emisora, vamos a no oírla más, vamos a tratar de no oírla más. A esta y a la mañana en la 1040, con los dos personajes que están en la mañana, que lo que han hecho es criticar y justificar esto. El señor Juan Camilo y Rodríguez Tejera, que tienen, Rodríguez Tejera está boyante con esta situación que ha sucedido, y es penoso porque también es cubano. A mí me da mucha pena lo que ha pasado con ustedes, a mí me da mucha pena despegarme de los comentarios en Inosca, de los comentarios de la mañana, de su programa. Me da mucha pena porque detrás de todo esto se ha movido una mano escondida, y ha sido una jugarreta muy sucia donde hay mucha traición envuelta. Yo le digo a los cubanos que de verdad creen y han creído en ustedes, exhorto a los cubanos que todavía tienen un ápice de vergüenza y que no nos hemos desnaturalizado, que no oigan más esa emisora cuando ya ustedes no estén, porque eso definitivamente va a ser un hecho. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por haberme dado tanto en todo este tiempo y sobre todo por enseñarme tantas cosas positivas. Gracias, señor, por su llamada. Gracias por sus comentarios. Gracias por ser oyente de Radio Mambí La Grande. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes, Radio Mambí. Buenas tardes, Lourdes. Alba Medina desde Tampa. Bienvenida, Alba. Gracias por la sintonía y por tus mensajes y por tu apoyo. Muchas gracias. Sí, señor. Yo simplemente quería decirles que bueno, nosotros pasamos en Venezuela, yo estaba aquí, pero pasamos por tantos cierres de canales y toma de canales. La gente que escuchamos programas de Radio Martí, como señora Ninosca, Nelson Rubio y el tuyo, vamos a seguir, somos resilientes y vamos a estar allí. Nos cierren una puerta, los vamos a apoyar donde estén. Mira, Lourdes, no hay forma ni manera de que la audiencia de Radio Mambí, que lo ha seguido ustedes por años, vayan a aceptar una nueva emisora que vaya con otra línea editorial y con una agenda preestablecida. Mi mayor respeto, consideración, apoyo y respaldo total para ti, que donde tú vas yo te sigo y tú lo sabes. Muchas gracias. Pero a la señora Ninosca y a todo, y a la bella persona que fue Lourdes de Kenda, a la que yo tanto aprecié y respeté, bueno, mi apoyo y mi mayor consideración para todos. Fuerte abrazo y fuerte con ustedes. Gracias por esas palabras y por el apoyo, por supuesto, para todo el equipo de Radio Mambí. En lo mío personal, pues muchísimas gracias también, Alba.
desde Tampa, una oyente que tenemos allí en Florida Central. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes, Radio Mambí, está en el aire. Buenas tardes. Bienvenida, señora. Mira, eso es igual que describió el señor. No es que ahora, yo por lo menos en mi casa, como se desplayaba el canal 23 de televisión y el 51 en contra de Trump, yo no compro nada que se anuncie ahí, aunque se denuncie en Radio Mambí. Porque no se apoya, no se puede permitir que a una mayoría nos gobierne una minoría. Nosotros no lo podemos permitir. Y ellos están muy preocupados en invertir este capital para apoderarse de esas voces libres. Ellos están muy preocupados en cómo nosotros nos expresamos. Y nosotros sabemos todo lo que ellos han enriquecido y todo el dinero que se roba, porque no nos podemos olvidar que Soros está sentado donde se maneja el dinero de este país. Igual que la Ocasio-Cortez, que pidió cuando se convirtió en congresista que quería estar sentada ahí, porque ese es el del poder en este país, donde se maneja el dinero de este país, que no se sabe qué se está haciendo con él, que se está robando, se están enriqueciendo, como ha dicho la Pelosi, por décadas. Y aquí hay congresistas que tienen raíces en la silla y han levantado su voz para denunciarlo, para seguir viviendo ahí sentados. Así que nosotros seguiremos protestando, porque nosotros somos la mayoría gobernada por una minoría que hizo fraude. Gracias. Y volverán a hacer fraude. Gracias, señora, por su llamada. Vamos con una próxima llamada, 844-446-0710. Buenas tardes, Radio Mambí. Sí, buenas tardes. Está en el aire, señora, bienvenida, díganos. Ok, gracias. Ven acá, mija, ¿ya se hizo la transacción o no? Bueno, básicamente hay que esperar que la FCC apruebe la venta y eso se debe tardar como unos 2 o 3 meses aproximadamente, lo que sabemos. Verdaderamente nosotros no sabemos mucho más que ustedes. Verdaderamente, a nosotros trabajamos en Televisa Univisión, nosotros no trabajamos para George Soros. Cuando llegue ese momento ya cada quien verá qué hace, ¿no? Pero, pero de momento aquí estamos todos los mismos en las mismas circunstancias, por eso yo los voy a estar oyendo hasta que ya se defina la cosa ya de lo que va a hacer, pero en el caso de que ellos sean los que ganen, nos mudamos para otra, ustedes podrían abrir una estación nueva. Hay muchos medios y les puedo garantizar que en tal caso sería un cambio de medios, ¿no? Pero nadie, ni van a cancelar las voces de Nelson, ni la de Ninoska, ni la mía, eso no existe. No, nos cambiaremos de, quién sabe. Mire, yo lo que digo es, espérense que lleguemos a ese puente y cuando lleguemos a ese puente, vemos cómo lo pasamos. De momento, esto es de Univisión, nadie nos ha mandado a callar. Aquí estamos hablando abiertamente de todo. Esto es una empresa seria. Aquí nadie nos ha dicho, mira, cállese, no hablen de esto, eso no existe. Eso no existe. Y la mayor prueba de que eso no existe, por lo menos en mi caso, es que yo estoy aquí, porque el día que eso pase yo no puedo estar aquí. ¿Entienden? Entonces, tranquilos, porque no, verdaderamente, esta empresa, esto es una empresa seria y no en ninguno, hasta donde nosotros sabemos, ese es el camino. Esto tiene que aprobar la venta de las emisoras, la FCC, y después veremos a ver qué pasa cuando eso ocurra, pero de momento nada de eso ha ocurrido. Entonces vamos a esperar. En eso estamos, pues, ¿no? Pero tranquilos, porque aquí esta empresa para en ningún momento, ni ningún gerente, ni ningún ejecutivo nos ha dicho ni que nos tenemos que callar, ni que no abran las líneas, ni que yo tengo 2 horas hablando de Soros, estoy hablando de la rueda de prensa, hemos hablado de todo, ustedes dicen lo que ustedes quieran, aquí no se censura a nadie, y mucho menos a los presentadores, así que para adelante, de verdad se los digo de corazón. Bueno, sigo con ustedes, como siempre, además, como hemos hecho siempre. Radio Mambí, buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes, gusto en oírla. Gracias, señora, igualmente. Voy a decir esta tarde lo que dije en la mañana. Esa gente que quieren comprar la emisora, lo que quieren es silenciar las voces, porque sabe que una de las emisoras, o la única emisora que dice realmente la verdad y que alerta a todo el mundo sobre la verdadera verdad, es Radio Mambí.
la grande. Entonces, ya Radio Mambí está siendo demasiado peligroso para el grupo izquierdista y lo que quieren es eliminar a Radio Mambí para callarnos la boca. Pero ese gusto, mi amiga, no se lo vamos a dar. Ojalá Donald Trump compre una emisora y le ponga Radio Mambí número 2. Gracias, señora, por su comentario. 5:51 minutos. Me queda un minutico antes de poderme ir al aire. Les repito el notición que les di abriendo la hora. Omar Moinelo regresa a su programa la próxima semana. A partir del lunes está el Mambicero Mayor. Aquí, Omar Moinelo con su programa de todo con Moinelo a partir del lunes, que ustedes que me habían preguntado cuándo regresa Moinelo, cuándo vuelve Moinelo. El lunes ya va a estar aquí Moinelo con su show En el Nombre de Dios, la Virgen Santísima. Ya está de regreso ese gran talento de la grande de Miami, como es Omar Moinelo. Bueno, tengo tiempo para una llamadita más. Vamos con, a ver quién está esperando. Aquí está esta persona esperando en línea. Buenas tardes, está en el aire. Buenas tardes. No me escucha. Voy con una próxima llamada. No me escuchan. Tienen que escucharme, por favor, por el teléfono, no por la radio, porque hay un delay. Buenas tardes, Radio Mambí. Buenas tardes. Hello, buenas tardes. Bueno, ok, entonces ya, ahora sí que les digo, buenas tardes, Radio Mambí. Lourdes, aquí estoy, sí, la escucho, señora. Qué bueno. Mira, Lourdes, todo el que vivió, nació, creció en el comunismo, sabe que primero empiezan a silenciar la prensa, la televisión, los medios, todo lo empieza. Y después viene que tú te expresas en la calle y te llevan preso y te meten 10 años como en Cuba. Es así, y como en Venezuela. Sí, claro. No tal cual, así mismo. Ese es el problema, que quieren acallar, quieren una dictadura para este país, y es triste que algunos cubanos, por lo que oigo, están apoyando eso. Si ellos vivieron el comunismo y nacieron en el comunismo como uno, ¿cómo va a ser eso, Lourdes? Hay cosas que yo no entiendo y no lo podemos permitir. Y eso de quedarse, no, váyanse para otra. No. Hay que luchar para que eso no se dé. Hay que luchar. Gracias, señora, por su llamada y gracias por la sintonía. Bueno, ahora sí me voy. Ahora sí me tengo que ir porque se me acabó el tiempo. Les mando un gran abrazo. Mañana tenemos una cita aquí nuevamente a las 4 de la tarde. Recuerden seguirme en las redes sociales. Recuerden que tengo un canal en YouTube, Lourdes Jubieta. Los invito a que me sigan. Facilito, ahí me encuentran. Parte de nuestra programación, nuestras entrevistas se colocan allí en ese canal. Estamos conectados por las redes sociales. Muchos de ustedes me escriben por Instagram, por Twitter. Háganlo, que yo a todos les contesto, de verdad. Y por Facebook también, que no lo reviso mucho, pero ahí también los atiendo con muchísimo gusto. Ustedes son mis oyentes, ustedes siempre están en mi corazón y siempre agradecida la oportunidad de tener el gran privilegio de mi vida profesional, que ha sido poder estar, como siempre les digo, en los micrófonos de la grande de Miami, de Radio Mambí, por donde han pasado los más grandes, como Armando Pérez Roura, como Santiago Aranegui, como Ninosca Pérez Castellón y tantos otros que, bueno, ya no me da tiempo de mencionarlo porque me tengo que ir. Feliz noche para todos ustedes. Gracias.